Inevitable hablar de economía y presupuesto y evidentemente para eso necesitamos interlocutores más que válidos. Ernesto Selman, economista, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto, entre amigos. Bueno, en septiembre, octubre, es como los antiguos titulares eso de que no hay telera en Navidad. O sea, es un grito colectivo, todo el mundo reclamando y todo el mundo, todos los sectores que reciben una asignación del presupuesto nacional, porque pues evidentemente las necesidades son muchas y el dinero es escaso. ¿Es equilibrado este presupuesto? ¿Este proyecto que ha presentado el Ejecutivo? Sí. El proyecto de presupuesto, me preguntaba si era equilibrado. El proyecto de presupuesto no es equilibrado, todavía se gasta más de lo que se ingresa y la preocupación es que se desvía del plan que había presentado el gobierno en mayo del año pasado, que hablaba de que para el 2014 iba a haber un déficit de, bueno, aquí vamos a hablar un poco de cifra, lamentablemente. Claro, debe ser. De 1.5 del Producto Interno Bruto del PIB y fue de 2.8. En ese plan plurianual se hablaba de que iba a haber un presupuesto equilibrado para el 2016. Pero todavía para el año 2015 vamos a tener importantes déficits que van a implicar nuevo endeudamiento de por lo menos 1.700 millones Selman, de dólares. En la vida real, en la vida real dominicana, pues sí hay vidas ficticias y vidas que uno quiere tener, pero no las tiene. En la vida real las casas se manejan con deuda, prestado y demás. A veces el que tomes prestado no indica que eres indisciplinado, sino una realidad. Y el gobierno dominicano históricamente hemos tenido un presupuesto deficitario. Usted es experto en el tema y podrá un poco aclarármelo. Cuando le hablo de la vida real, ¿es posible realmente hacer un presupuesto de un país con precariedades como República Dominicana sin recurrir al préstamo, sin recurrir al déficit? Por supuesto que sí. República Dominicana durante todos los años de la década de los 90 presentó presupuesto equilibrado básicamente y la deuda pública en la década de los 90 se redujo en 28%. Es diferente a lo que está sucediendo del año 2000 para acá, que la deuda se ha multiplicado por 7 veces y media. Es decir, se ha incrementado en 650% la deuda pública. Esto, todos los años, déficit fiscales que hay que financiarlo con nueva deuda. Esto es muy sencillo. Déficit lo que significa que usted gasta más de lo que ingresa. Usted puede gastar más de lo que ingresa por un periodo de tiempo y financiarlo con deuda. Ahora, el incremento si usted lo hace para siempre, ya sabe que en algún momento va a tener problemas. El incremento de las demandas de la gente, que hoy tenemos un metro, que es una construcción cara, las presas son construcciones caras y una serie de necesidades que no son lujos, que son situaciones muy reales, no puede de una u otra manera justificar el déficit. Mire, hay 105 justificaciones para explicar y hacer que esto siga como seguimos. De todas formas, el papel de los hacedores de políticas públicas es minimizar los riesgos para la población y la ciudadanía en el futuro, porque sabemos que todos tenemos precariedades en la República Dominicana. Hay una situación de una deuda social importante y eso lo hemos hablado. Ahora el tema es cuál es la mejor política social que pueda aplicar el gobierno, porque en última instancia la pobreza no se reduce o no se elimina con transferencias del gobierno. La pobreza se reduce con un puesto de trabajo digno y esto se genera con nuevas inversiones. Y entonces lo que nosotros decimos, mire, la mejor política social que puede aplicar el gobierno es crear las condiciones para que se generen más y mejores inversiones en el país, que puedan generar más y mejores empleos, y a su vez eso crea un círculo virtuoso de generación de riquezas. Entonces, podemos justificarlo de muchas formas, pero la alternativa de no corregir estas cosas hacia el futuro es que se presenten desequilibrios económicos que puedan afectar en última instancia a los bolsillos de las personas, y eso puede ser peor
que tratar de hacer lo que estamos haciendo y no medir bien lo que estamos haciendo en términos de gasto público, que ciertamente ha estado por encima de los ingresos desde el año 2001 para acá, con excepción de un año. En el mundo han ocurrido cosas desde el 2007, aquella crisis de commodity, la crisis financiera, una serie de cosas que pueden explicar cierto nivel de endeudamiento. Pueden servir para explicar. Ahora, hay otro problema que si se une al problema del endeudamiento, ya podría poner en peligro la estabilidad económica, macroeconómica, por consiguiente baja la micro, y de la crisis económica a la crisis política hay solo un paso. Yo estoy hablando de que el sistema, todo el mundo teoriza y dice el sistema está agotado. Todo el mundo dice que el sistema, el modelo está agotado. Dale que el modelo. Hay un dato que yo rescaté de un informe, creo que del CONET, terrible. En 10 años, el sector privado creó 48,000 míseros empleos, que es el sector que está para crear empleo. Sí. Entonces, todos los y el sector público 260 y pico de mil. Muchísimas gracias. El 98% venían del empleo público, donde se sabe que el 60% sobra. Porque si usted cancela el 60% de las personas que reciben un cheque del Estado trabajando o sin trabajar, el Estado funcionaría mejor. Es imposible desde el punto de vista de lo social, político, no a corto plazo. Ahora, hablemos de hacia dónde vamos, porque el sector privado no crea los empleos que se espera, el Estado sigue siendo el principal empleador, la red pública, pero no son empleos verdaderos, son welfare disfrazados. ¿Hacia dónde vamos con el cocorícamo del déficit fiscal? Sí, y del endeudamiento. Ahí es que está el problema, porque si decimos en qué se gasta y para qué estamos tomando prestado, es uno de los problemas principales que enfrenta el país. Claro, aquí ya hablamos del tema del empleo público, pero también tenemos que hablar de algunos subsidios que tal vez se están manejando de una forma que no es racional, y aquí hablamos específicamente de subsidio eléctrico. Es decir, nosotros estamos dirigiendo 1.350, 1.300 millones anuales a un subsidio que no nos está realmente dando la energía que requerimos, la calidad que requerimos, ni al precio, al costo razonable para que el país pueda ser competitivo. Entonces, esto es un tema que no se está abordando. El tema eléctrico me parece que sigue el camino que llevábamos en la vieja CDE. Llegaremos de nuevo a preguntarnos qué vamos a hacer. No tenemos los recursos para hacer esto y vamos a tener el mismo problema que enfrentamos en el 96. Y ahí la preocupación es que si tú tomas deuda, a nivel personal vamos a pensarlo, si tú gastas más de lo que ingresas y tu gasto es para hacer fiesta, irte de vacaciones y tú empiezas a endeudarte para eso, figúrate, y no es productivo, entonces vas a tener un problema. En algún momento vas a tener un problema. Y yo lo equiparo en este sentido de que si no es inversión productiva lo que se está haciendo y no se están generando los empleos productivos, si es desde el Estado, entonces hay algo que no anda bien, y las condiciones para generar mayores y mejores inversiones en el país tampoco la estamos considerando. Y aquí podemos ver análisis desde el cómo hacer negocio que brinda el Banco Mundial o el índice de competitividad global, y aquí vemos la situación. Nosotros la conocemos muy bien, pero muchas veces nos gusta que vengan de fuera a decirnos para creerlo, pero lo conocemos muy bien aquí adentro, lo hemos descrito, lo hemos documentado, y es un tema que nos preocupa porque habría que cambiar de dirección, pero viendo el presupuesto además, lo que hay un cambio radical, porque se incrementa el gasto, por ejemplo, el gasto de consumo, remuneraciones y compra de bienes y servicios se incrementa en 20%, pero el gasto de capital se reduce en 19%. Pero además, el subsidio eléctrico está subestimado, es decir, tenemos 900 millones en el presupuesto y se van a gastar unos 1.250, 1.300 millones el año que viene. Entonces, son las incongruencias que estamos enfrentando, riesgos internacionales. Petrocaribe no se sabe lo que va a suceder, la tasa de interés mundial iniciando en Estados Unidos se va a incrementar el año que viene. Entonces estamos asumiendo unos riesgos externos
y a nivel interno no estamos mitigando esos riesgos, sino que lo estamos amplificando, y eso es parte de la preocupación. Ernesto, una de las debilidades más acentuadas del manejo presupuestario del país es la inequidad y o irracionalidad en la distribución de los recursos, mientras en algunas áreas del gobierno, por ejemplo, se asignan recursos simplemente para mantener organismos infuncionales, que hay muchos en la administración pública. Hay áreas del país, como pasa, por ejemplo, en algunas regiones, y yo estuve recientemente en San José de Ocoa, en Rancho Arriba, siendo testigo de cómo se ha revolucionado la producción bajo clima controlado, a través de los invernaderos, y la falta que hace una carretera para potenciar y multiplicar el potencial productivo de esa zona. Hablo de la carretera Rancho Arriba, Piedra Blanca, que acercaría la colocación de la producción de esa zona a los puertos de Jaina, por ejemplo, y de Santo Domingo en hora y media. Es decir, reduciría en hora y media el trayecto de traslado de esos productos. Y eso es bueno, porque Rancho Arriba hasta ahora, a pesar del enorme éxito que ha tenido, solo ha desarrollado el 15% de su potencial de producción, de manera que eso tiene un potencial enorme que el Estado dominicano debería apoyar para que eso realmente se multiplique y además se expanda a otras áreas del país. ¿Cómo enfocar el aspecto de la distribución en función de la inequidad y en función, o mejor dicho, en función de la equidad y en función de la racionalidad de la inversión desde el punto de vista del valor reproductivo del presupuesto? Sí, bueno, en este sentido, obviamente hay que priorizar qué es prioritario y qué no es prioritario. ¿Y por qué? Porque, bueno, donde usted utiliza unos recursos, lo está dejando de utilizar en otro proyecto, en otro lado. Entonces, si lo estamos utilizando para, por ejemplo, un metro, como se hablaba anteriormente, se está dejando de utilizar para hacer esa carretera que usted está mencionando. Por ejemplo, un ejemplo. Entonces, lo importante es ver cuáles son los mayores retornos, cuáles son los proyectos de mayor retorno, y ahí es que hay que dirigir primero los recursos, de mayor retorno económico y social, no mayor retorno de cuál es que más me interesa a mí, porque este proyecto va a dejar un legado, estos proyectos no interés político. No de intereses políticos. Y dentro de el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que presentamos en conjunto con Finjus y 5 diputados que lo sometieron el año pasado, se presenta un mecanismo por el cual se haga esta priorización desde el punto de vista de retorno económico y social, y esto a su vez debería, digamos, limitar por ejemplo, lo que se presenta también en ese proyecto de ley es que se asume deuda, pero solo se puede asumir deuda para inversión de capital, es decir, para proyectos de inversión, no para gasto corriente. Hoy día estamos tomando prestado para pagar intereses de deuda vieja. Cuando usted tiene que tomar prestado para pagar intereses de deuda vieja, ya usted sabe que usted tiene un problema. No, pero en quiebra. Entonces tenemos desde el año 2008, estamos tomando prestado para pagar intereses. Señor Selman, pero los países no quiebran. Dicen, ¿no? Bueno, y cuando usted no tiene capacidad de levantar plata, quiere decir que ya el mercado percibe que usted está quebrado y no puede pagar para pero atrás. Bueno, en nombre de la deuda Estados Unidos ha invadido. Pero bueno, ¿qué hacer entonces? Estamos hablando de que un alto porcentaje de nuestro presupuesto está comprometido en educación que es cumpliendo una ley, y está comprometido con el tema de pago de deuda. Y yo le pregunto, priorizar entre justicia, entre salud, entre cosas sociales, entre obras públicas inclusive, entre la segunda línea del metro que se está haciendo y que es necesaria, y la construcción del Darío Contreras, te dirá, wow, entonces ¿qué hago? Tengo la mitad del presupuesto comprometido en pagos. Bueno, ahí con más razón hay que priorizar. Es decir, con más ¿Cuál razón sería hay que su priorizar. recomendación de priorización? Mientras más escasos los recursos, más racional debe ser, ¿no? Exactamente. Mira, aquí yo voy a introducir entre justicia y salud. Yo voy a introducir otro elemento que tú no introdujiste y creo que es muy importante, y yo sé que va a ser controversial lo que voy a decir. La sociedad completa solicitó y pidió un 4% del Producto Interno Bruto para educación. Bueno,
eso no se puede ejecutar. Ni siquiera se puede ejecutar porque no hay capacidad de gestión para ejecutar todos esos proyectos y toda esa plata. Entonces estamos buscando a ver dónde que se puede gastar. Pero hay una norma. Plata. Pero entonces tú tienes otra prioridad, tú tienes salud, tú mencionaste, donde tenemos unos hospitales que, bueno, vemos hasta... No, pero en el 4 hay una fuerza legal y social claro, pero bastante. Eso nada más hay que cambiar una ley. Pero nada más, igual que con los ayuntamientos, que tienen una hay una exigencia legal. El Poder Judicial pero también, el Poder Judicial también lo tiene. Sí, pero en educación hicimos un ejercicio reciente como sociedad, empoderándonos de esa demanda que, bueno, no sé, pero no creo como que nadie se anime a hacer el razonamiento la que usted ha hecho y que un razonamiento que me parece lógico y que se ha demostrado que hay cierta incapacidad. ¿Quién se anima? Me animo, lo dice Selman. No, claro, bueno, yo me animo. Y se ha demostrado. Y se ha demostrado, tenemos niños comiendo en el suelo todavía, pero mientras tanto, Ernesto Selman, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque tú sabes que ahora se ha invertido mucho, como ningún otro gobierno, en un área donde se gasta mucho dentro de educación, que es la construcción de escuelas, aulas, equipamiento. Cuando eso se termina, ahí está el problema. Lo que va a venir es la capacitación. Por más que tú quieras gastar en capacitación, es muy difícil. ¿Qué se va a hacer con esto? Porque de repente lo que hay una irracionalidad en porcentajes establecidos de manera muy populista. Con este y otros temas, hablamos del Poder Judicial, ayuntamiento, etcétera. Porque el 180% de lo que recibe el Estado está comprometido según los porcentajes legales. Sí. Populismo, maldito populismo. Sí, pero populismo clientelismo. Pero fue la sociedad entera populista con el 4. Fue la sociedad completa con el 4. Yo no puedo. Siempre hay unas benditas elecciones que ganar. Y a qué ser humano que usted le diga, mire, la educación dominicana es muy mala y todo el mundo lo sabe. Necesitamos que se cumpla la ley. Ya no va a ser 4, va a ser 3. Fíjense, yo no quiero aquí minimizar la importancia de la educación, y si ven los estudios que hemos hecho desde CRES, hablan de la importancia de la formación, la educación para aumentar la productividad de los trabajadores, porque en la medida que tienen mejor capacitación y formación, tienen mayor capacidad de agregar valor en procesos productivos y tienen mayor capacidad de negociar mejores salarios. Eso ahí no hay tutía. Lo que pasa es que tenemos un sistema que si le metemos más plata al sistema sin realmente hacer algunos cambios importantes, porque realmente no sabemos si esto se va a traducir, más plata se traduce a mejor educación. Eficiencia del gasto, compañero. Exactamente. Entonces nosotros hicimos un estudio, fíjate, entre el año 2006 y 2011 se incrementó el gasto en educación en 60% en términos reales. En términos reales se incrementó en 60%. Y la cobertura se mantuvo igual. La calidad, según todos los índices, se mantuvo igual. De hecho, algunos se redujeron. Entonces, el único punto que quiero dejar, y aquí no es quitando la importancia del tema, es que no necesariamente más plata quiere decir mejores resultados. Si no tenemos un sistema que realmente está capacitando a nuestros niños y nuestros jóvenes a educarse y formarse mejor, no necesariamente más plata quiere decir mejor educación. Ese es el único punto. Finalmente prioridades. Sí. ¿Cómo resolverlo? El presupuesto está planteado, enviado antes del 1 de octubre, una mayoría especial para poder hacer cambios. Quizás mediante adendas se puedan resolver peticiones de algunos sectores que son fundamentales: Tribunal Constitucional, Junta Central Electoral, el Poder Judicial, los empleados públicos que se suman y dicen que van para la calle, Ministerio Público, etcétera. El gobierno se aboca a perder el 89% de popularidad a partir de la imposibilidad de satisfacer estos sectores, ¿o qué cosa hacer? Bueno, aquí lo primero para cerrar. Sí, aquí lo primero que yo pienso es que una actitud populista desde el gobierno invita a mayor reclamos. Sí. Y eso lo vamos a estar viendo a partir de este presupuesto y el año que viene. Yo pienso que vamos a ver cada vez más protestas y exigencias de que distintos sectores van a estar exigiendo más plata y más recursos de
del gobierno, que vienen de los bolsillos de nosotros y de los bolsillos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque esa deuda que estamos tomando hoy la van a pagar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Aumentarán las visitas sorpresas entonces, ¿no? Bueno, ahí ya no sé, ya eso es especulativo. Me doy. Pero lo que sí parece, obviamente, que esta forma implica que recibirás mayores exigencias. De nuevo, aquí hay unos temas en el presupuesto de que el gasto, por ejemplo, hablé de que el gasto de consumo se incrementa en 20%, remuneraciones y gasto de consumo de bienes y servicios, y el gasto de capital se reduce en 19%. Entonces, digamos que estamos haciendo una estructura del presupuesto hacia adelante más rígida para poder modificar, cambiar y hacer cualquier cambio en situación de emergencia, y eso puede imposibilitar o amarrarle las manos al gobierno más adelante, principalmente cuando esté recibiendo más exigencias, va a ser todavía más problemático, y pienso que ahí, y bueno, y obviamente cuando vemos que esto sigue aumentando la deuda pública, y nosotros, aunque el presupuesto se plantee unos 1.600 millones de dólares, cuando le sumamos los 350 millones de dólares de subestimación del subsidio eléctrico, estamos hablando de 2.000 millones adicionales por lo menos del lado del gobierno, porque del lado del Banco Central solamente este año se ha aumentado en 50.000 millones de pesos la deuda. El último que apague la luz. Gracias, Ernesto Selman, vicepresidente del CRES del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Cambio y fuera, Mauro.